Entonces tenemos aquí la localidad Barrios Unidos. Que tiene 3 UPZs, pero tiene tres microterritorios. Cada localidad tiene un número X de microterritorios y un número X de UPZs, no siempre correspondientes. Para que miremos y observemos que una mirada de territorio de un grupo es una y una mirada administrativa es otra. Entonces, el microterritorio Río Negro está en la UPZ Los Andes, el microterritorio Cami Chapinero está en la UPZ Los Alcázares y el microterritorio San Fernando en la UPZ 12 de octubre Salitre. Esto es un presupuesto de que cada 12 microterritorios contemplan alrededor de 9.600 familias. La meta, por ejemplo, del gobierno actual de la alcaldía son hacer 1.000 microterritorios más. O sea, son 1.000, es una política integral de trabajo allí. Y no solamente en salud, pues, o sea, implica la salud, las secretarías de integración social, de hábitat, de ambiente, es todo un trabajo, etcétera, etcétera, es todo un trabajo articulado. Entonces los territorios pueden componerse de una o más UPZs, siempre y cuando el microterritorio conserve la UPZ. Los microterritorios no pueden superar la UPZ, o sea, no se pueden pasar de allí. Y es la mínima escala para realizar una lectura del proceso salud-enfermedad para la planeación de las intervenciones. Pero la importancia de la UPZ radica en que es la medición, la forma en que planeación trabaja en sus políticas para la UPZ y en sí de la ciudad. ¿Y ven? ¿Qué significa UPZ? Muy bien, muy bien. Unidad de planeación zonal. Qué pena con ustedes no haberles... ¿Me devuelves un momentico la...? Exacto. IPS, instituciones prestadoras de servicio, S, empresa social del Estado. Ahí está relacionado todo el elemento andamiaje gubernamental, administrativo y de acción. ¿Vamos? Entonces, si abordamos otras miradas de otros grupos, de otras comunidades, por ejemplo, el pueblo Nasa, originarios o que tienen su territorio ancestral en el Cauca, Cauca-Huila, Cauca sobre todo, pero en Bogotá hay mucha población indígena, están los cabildos. ¿Cuántos cabildos indígenas hay en Bogotá y cuáles? Tiene 5. Tiene 5, que se acerque. 18. Casi. 16. Bueno, si no estoy mal, si la neurona no me falla, creo que son entre 14 y 16 cabildos, ¿cierto? Entre ellos están los Nasa, están los Pijao, están los Muisca, están, y hay otros que están peleando su reconocimiento. Por ejemplo, están los Tubú. Los Tubú. Tubú es una comunidad del Baupés que está en vías de extinción. Y están asentados en Bogotá, y uno por qué. Entonces los Nasa tienen esta mirada del territorio. Ellos son hijos del universo y del cosmos, que conservan y están administrando un territorio con unas normas de autoridad espiritual. De Bala, no es de Bala en inglés, es en lengua de ellos. Y una autoridad temporal, el Tútenas, quien administra y coloca el orden de la comunidad. El cuerpo Nasa es parte de la naturaleza, contiene los mismos componentes materiales cosmogónicos. Por ello es que el cuerpo Nasa debe estar unido armónicamente a ella desde que nace del vientre de la madre.
por medio de la siembra del cordón umbilical. Entonces, había un problema con la comunidad porque decían que el cordón umbilical pues debía, cuando nacían los niños en los hospitales, pues ¿qué hacen con el cordón umbilical? Botarlo. No, ellos lo tienen que sembrar, porque es la unión con el territorio y con su cosmovisión. Entonces se presenta mucho conflicto con los hospitales, porque obviamente eso es un elemento potencialmente contaminante. En otras comunidades lo consumen. ¿Tu nombre es? Estefanía. Claro, Estefanía, te entiendo tu... Oh. Si nosotros tuviéramos esa práctica, pues ¿qué diríamos del que no la tuviera? Uy, qué boleta. Entonces, desde el momento de la siembra del cordón umbilical, la persona nace, queda con el compromiso de cuidar tanto su cuerpo como la naturaleza. Entonces, entrar a negociar con una entidad hospitalaria que eso no es botar el cordón umbilical a la bolsa roja es bastante complejo. Afortunadamente, y hasta donde entiendo, ya está muy avanzado eso. Entonces, la comunidad NASA tiene su hijo en un hospital, por favor, doctor, doctora, me entrega mi cordón umbilical. Y se lo llevan y lo llevan al territorio, no lo entierran aquí, lo llevan al territorio. Lo llevan al territorio, al Cauca, y allá lo entierran. Entonces, las cosmogonías nos hablan de un buen vivir, de la armonía. Así muy esquemáticamente, los pueblos de la Sierra Nevada tienen esta relación. Y ellos nos dicen a nosotros, los hermanitos menores, que no escucha y que por lo tanto dañó el territorio sagrado. Y el mambeo, la práctica del mambeo, es para generar el poder de la palabra. Entonces, para estos pueblos, la enfermedad es romper la armonía. Armonía que se ha roto desde que llegaron unos señores en 3 barquitos. Bajaron unos caballos y entraron. Hasta hoy día. Ya que no bajan en 3 barquitos, no bajan con máquinas. Y estos son, tanto aquí como acá, pues se generó mucho conflicto. Entonces el concepto de estar enfermo para muchas comunidades no se circunscribe solo a lo corporal, sino por ejemplo si hay una mala cosecha, si los animales mueren. Incluso esos elementos que uno llama fenómenos naturales, como un temblor. Entonces, esos elementos se curan y tienen que tener unos rezos, unos ayunos, unos trabajos comunitarios y la medicina tradicional. Ya desde hace mucho tiempo hay una relación con nuestro tipo de medicina y hay una ley y hay una directivas distritales y nacionales en los cuales la medicina tradicional y diferentes saberes se tienen que respetar y aplicar. Entonces, como hablamos ahora, las dinámicas extractivas, mineras, por ejemplo, generan conflicto en los megaproyectos, hubo amenaza de suicidio en los UBAs, como les comentaba, pues esa cosmovisión cultural se trastoca. Bien, ahora vamos a entrar a la parte del desplazamiento. ¿Qué ven ustedes en esa diapositiva? ¿Cómo la podemos interpretar desde cada una de las miradas? ¿Cómo nos dicen? Un cambuche. Un cambuche. ¿Es un cambuche vestido de qué? ¿Qué hay allá? Bolsas.
una ficha de la alcaldía que tiene hierro. Es una ficha de la alcaldía con parte de la ciudad. A ver, miramos bien la Plaza Bolívar. Y es muy contradictorio porque es el elemento del poder central vistiendo una casa de unas personas desplazadas en la localidad de San Cristóbal. Trabajo que hicimos con unas personas de geografía en la Universidad Nacional. Entonces el modelo de urbanización tiene mucho que ver con la exclusión, con las violencias históricas que hemos vivido del conflicto urbano, que se sigue padeciendo, que está sustentado en modelos socioeconómicos negadores e inequitativos. Entonces tenemos, según el último informe que ustedes deben haber escuchado, del informe del Grupo de Memoria Histórica del Basta Ya, que salió hace menos de un mes, tenemos 400.000 desempleados, 400.000 desplazados que se encuentran en Bogotá. Ese registro puede estar por abajo. Solo en el periodo entre enero y diciembre del 2009, ya hace varios años, llegaron 42.000 nuevas víctimas. Y en 2011 llegaron 41.246, mire que se mantiene la cifra. Y diariamente a Bogotá están llegando alrededor, promedio, arriba hacia abajo, 50 familias. El desplazamiento forzado nos tiene como el tercer país con mayor de cifras de desplazamiento, y hasta mayo del 2011 el gobierno de Colombia ha registrado más de 3.7 millones de desplazados internos en el país, dice el informe. Una cifra bastante espeluznante, y que requiere realmente mucha atención de parte de todas las entidades. Ya hace más de 10 años se viene trabajando en este tipo de políticas, pero no, digamos, a veces se desbordan, a veces no están bien delineadas, pero ahí se ha trabajado bastante en este tema, y hoy más que nunca, pues con la idea de los procesos de paz. Todo el proceso de urbanización y masificación de las ciudades colombianas se han dado por la vía de la segmentación socioespacial, o sea, la ciudad se va rompiendo, en la que coexisten espacios diferenciados, antagónicos y contrastantes. Por un lado va la ciudad planificada, céntrica, donde se ubican las actividades de la banca, del comercio, y por otro lado están los sectores que no tienen acceso ni a lo más mínimo, o lo tienen de una forma muy precaria en cuestión de servicios públicos, salud, educación, etcétera, etcétera. Entonces tenemos aquí dos imágenes contrastantes de diferentes sectores de la ciudad. Esto no quiere decir que esto no sea deseable. Obviamente es deseable ese elemento que nosotros llamamos desarrollo, pero ese elemento que nosotros llamamos desarrollo es deseable siempre y cuando lo de abajo no exista. Entonces, según el informe del Basta Ya, para febrero de 2012 teníamos en cada localidad de esta cifra de desplazados. Entonces la localidad número 19, que es Ciudad Bolívar, tiene la mayor cantidad, y la localidad número 1, que es Usaquén, tiene la menor cantidad. Obviamente aquí no se contempla Soacha. Entonces, el desplazado al momento de la expulsión, como decía el video, llegan a un núcleo familiar. Si se acuerdan que para allá decía la señora que se venga, le decía que el hermano que se venga, que a usted la van a matar por allá. Entonces llegan a donde una familia, donde su familia, si la tienen acá, mientras se acomodan, digamos, en piezas y casas, se acomodan allí, y la estadía temporal les permite a muchos ubicar un sitio de residencia más fijo, bien sea una pieza, un inquilinato, o en muchos de los casos, que es muy constante, se realizan en barrios que llamamos de invasión o de loteo pirata, se hacen las construcciones. Entonces, una historia demográfica que
que siempre ha tenido y ha estado unida en diversos momentos de la historia al desplazamiento forzado, con sus picos más, con sus picos menos. Lo tenemos desde 1938 esta tasa hasta el 2010, que tiene 7.363.000 y una proyección al 2015 de 8 millones, que yo creo que ya estamos superados en esa cifra. Entonces el 15% de la población colombiana se encuentra en Bogotá y con los municipios anexos. Y el 1.85 es la tasa de crecimiento de la población. 75% de la población vive en las ciudades. O sea, tenemos una concentración en todas las ciudades de la mayoría de la población colombiana. Entonces estos asentamientos de origen ilegal, aquí me comí un pedacito, están concentrados preferencialmente en las periferias de algunas localidades. Mire que son las periferias, ¿cierto? Y es una constante. Ciudad Bolívar ha crecido el 16.5, Bosa el 12.4 en los últimos 5 décadas y Suba un 11.9. Todos los espacios urbanos a los que están asentando y digamos, estas poblaciones son espacios con déficit en casi todos los renglones, ¿cierto? Ofrecen entonces una vida muy precaria a sus habitantes. Y esta ciudad es la estructura urbana que se ha construido y allí está residiendo gran parte de la población, no todos en estas condiciones obviamente, pero sí el 60% de la población pobre de las ciudades está residiendo en condiciones no óptimas o apenas en unas calidades mínimas. Entonces estamos entre lo legítimo y lo ilegal en busca de vivienda, porque se asientan en territorios donde construir no es legal, porque son de pronto zonas en riesgo, porque son zonas de carácter privado. Pero la pregunta ¿es legítimo? ¿Es legítimo asentarse en un sitio que no sea legal? Y desde allí se está construyendo territorio. En los barrios normales el proceso de normalización se encuentra la mayor densidad poblacional de viviendas. Ese proceso de normalización es que pues que tienen escrituras pero que no están legales, y lotes de hasta 20 metros, y son estos territorios los que han puesto en evidencia la complejidad y la heterogeneidad que permiten en la ciudad, la discontinuidad en la distribución espacial y el acceso diferencial e inequitativo de los pobladores populares de la ciudad. Aquí dos fotos de diferente época de Ciudad Bolívar, si conocen, y este es el río de Bogotá, por el lado de Bosa. Entonces la población desplazada intraurbana y rural siempre tiene que vivir en estos sectores no aptos, que incluso planes de vivienda formal y privados también construyen allí, colocando en riesgo la vida y los índices de salud, de las problemáticas de salud se acrecientan. Entonces la sobrevivencia, pues hombre, es la forma en cómo esos desplazados se la arreglan diariamente para sobrevivir, ¿cierto? Para no sucumbir, como dice ahí, ante el hambre, el frío, las enfermedades, el dolor. Entonces hay que buscar la forma de sobrevivencia. Entonces en la recolección de residuos, ¿cierto? O la señora pues que este tanque ahí pues se lo regalaron y recoge el agua lluvia, ¿ah? Entonces son todas esa ciudad que muchos desconocemos, que la vemos por televisión pero no conocemos, y cuando la presentan en televisión pues dura 3 segundos y 10 minutos dura la zona live. Es allá, señores médicos, donde vamos a tratar y debemos apuntar a esas soluciones de calidad de vida, y ustedes tienen una gran herramienta que es ese saber de la salud. Entonces el desplazado es vulnerable y padece una salud mental y física precaria. Si recordamos el video, la señora decía, no me gusta recordar, y decía que la psicóloga le había hecho algún trabajo pero que no le gustaba recordar porque la ponía muy triste. El desarraigo genera enfermedad, shock,
de la llegada. En un acercamiento que hicimos también con unas personas en situación de desplazamiento, nos decía uno de ellos que el camión lo trajo hasta las entradas de Bogotá, lo dejó para allá en un alto, una persona que venía de tierra caliente, de la costa, y lo que le impactó fue la cantidad de luz que vio en la ciudad y el frío. Claro, uno se pone un saco y sale, y uno dice, uy, qué frío. Pero una persona que nunca ha salido de su territorio y le deja un camión a las 3 de la mañana en un alto y que cuenta él y se quedó ahí helado no del frío, sino helado en el sentido, digamos, metafórico de esa cantidad de luz que nunca había visto, y el frío tan tenaz porque llegó en camisa cortica. Y de ahí para adelante, obviamente, pues sus otros vivencias. Debe reinventarse, el desplazado se reinventa y se adapta a nuevos espacios. No es fácil esa adaptación, es lenta. Y construye territorialidad. Dado que, y no es fácil porque pues las dinámicas de la ciudad a veces son agresivas y no comparten muchos de sus símbolos. Obviamente muchas personas desconfían de la ciudad y de las entidades. ¿Por qué? Porque pues tienen que portar documentos, hacer vueltas en un lado, hacer vueltas en las otras, y empiezan una ruta muy burocrática para que les den la condición de desplazado, la condición institucional. Y siguen incluso siendo desplazados dentro de la misma ciudad. Todos hoy en día están aquí, otro día no pueden estar ahí por situaciones, puede ser de violencia, de conflictos, de economías, y tiene que desplazarse a otro sector de la ciudad. Entonces siguen siendo desplazados porque el desplazamiento no es uno. Hay diversos tipos de desplazamiento y en diversos momentos se puede generar. Mire, la señora había dicho, del video dice, he sido doblemente desplazada. Entonces se produce una hibridación, una fusión de culturas, porque llega a un lugar en donde hay unos símbolos, unos saberes, unas formas de comunicación, y él trae otras. Entonces estos desplazados traen consigo unas vivencias, una biografía, traen su rol que ejercían en su territorio, su papel, ¿cierto? Y que muchas veces no cuadran la ciudad, porque si él era agricultor, pues acá no va a poder ejercer de agricultor. Entonces entran a engrosar las filas de la construcción, por ejemplo. Traen también en esas maletas las historias de violencia y marcas propinadas por los actores violentos y motivos que los hizo abandonar su terruño, y lo están recordando, y entonces ahorita pues se está trabajando mucho los elementos de memoria como elementos sanadores. Entonces uno se sienta con la persona y escucha, y van elaborando esos duelos y esos relatos y esas historias y construyendo una posibilidad de vida. Es todo lo que les permite construir y reconstruir las relaciones de vecindad, pero también conflictos, y es lo que va a marcar definitivamente la manera de ser y habitar esos nuevos territorios. Este señor, desplazado antioqueño, señor muy particular, él es sobandero. ¿Alguien se ha mandado a sobar por un sobandero, por una sobandera? Cuando se tronchan un pie, no, uno le colocan una férula, ¿no? También importante. Pero el sobandero es un ejercicio práctico y es un saber, y el señor no tiene educación médica como la tienen ustedes, tiene una educación y una formación de la experiencia. Entonces el señor decía esto, él decía eso, algo muy interesante en su conocimiento. Él decía que eso es como un hilito, los tendones, ¿no? Y que es continuo, hay un concepto de cuerpo ahí, ¿sí? Pero entonces, ¿en dónde radica uno de los elementos?
Los vecinos me llaman a que les sobe, pero aquí en este peladero no puedo sembrar mis maticas, es muy frío. Entonces hay un saber que se está perdiendo. Entonces el desplazado es un resultado de un orden societal injusto, intolerante, de un modelo de desarrollo que ha perpetuado modelos y patrones de concentración de la propiedad. Están expuestos al burocratismo de un Estado y adicionalmente en la ciudad se levantan trincheras simbólicas y reales de la intolerancia y la exclusión. A veces aún en la calle se le acercan los desplazados, personas, y le piden a uno dinero, que es un oficio al cual deben recurrir mucho. Y uno a veces rechaza. Porque uno, pues claro, dadas las condiciones de la ciudad, uno piensa que es un ladrón, o uno piensa que es una persona que le va a hacer algún daño, y está jugando constantemente esa simbología. Entonces se les ve también como anormales, anormales, ilegales, no civilizados. En los resentimientos originados por el desplazamiento, con la ocasión del conflicto, tenemos estos elementos: ausencia de procesos de concertación, la afectación del capital social y humano, la prioridad de la supervivencia en los medios hostiles, y por tanto la reconstrucción del tejido social no se da y no hay una estabilización socioeconómica. Y estos son factores de empobrecimiento que tienen esos sectores. Hay pérdida de la tierra y de la vivienda, hay desempleo, está la pérdida del hogar, o por lo menos un rompimiento con esos lazos, está la marginación, la exclusión, el incremento de la enfermedad y de la mortalidad, la inseguridad alimentaria, hay muchos niveles de desnutrición, la pérdida del acceso a la propiedad, la desarticulación de las redes sociales, entonces hay marginalidad, y la pérdida del acceso a la educación, principalmente en el caso de los niños desplazados. Y hay una carencia de participación política, es decir, no hay una organización que ellos generen. Aquí la inseguridad alimentaria, escuchamos en el video, es que ahí se daba la mata de maíz y se daba la mata de maíz. Yo salía a recoger el borojó, salía a recolectar la guayaba. Aquí no, aquí tiene que ir a comprar el borojó, que es muy caro, y tiene que ir a comprar la guayaba, que es más asequible, pero casi siempre toman gaseosa. Entonces estos determinantes sociales e interculturalidad se refleja en una inequidad, una de ellas las brechas de salud expresadas en la inequidad en el acceso a servicios y a la exclusión por razones culturales, muchas veces producto del desconocimiento o subestimación por condición de la cosmovisión, por ejemplo en los indígenas. Entonces un indígena llega donde el médico y le dice: doctor, tengo esta dolencia. Si el doctor no conoce ciertos códigos, puede generar un tipo de agresión inconsciente. Hay una negación, las barreras de comunicación y la calidad del trato por códigos culturales distintos, rituales o símbolos. Y todo eso es que trae de un territorio. Entonces, nosotros como profesionales a veces no estamos capacitados para ello, porque no se nos forma en esa mirada. La idea es que en ese aprendizaje que les falta a ustedes, si es de 5 años y llevan 2 semanas, hagan eso. Bien porque la academia se los dé, o bien porque si la academia no se los da, ustedes lo busquen. Y las burocracias, obviamente, una dificultad para acceder a derechos, a servicios, a redes, a asistencias a los cuales tienen derecho en su condición de desplazados. Entonces, ya redondeando, en algunas conclusiones podemos tener estas. Si se trata de una construcción de una ciudad y una ciudadanía democráticas incluyentes, es necesario empezar por trascender visiones estigmatizadoras y excluyentes y reconocer el pleno derecho que los ciudadanos desplazados tienen a la ciudad. La interculturalidad en la salud requiere el desarrollo de procesos donde los propios pueblos originarios y los sistemas médicos oficiales expresen la voluntad de encontrarse en una relación horizontal,
Ustedes, porque son médicos y se saben todo el vademécum, no quiere decir que tengan más conocimiento que un médico tradicional. Cada uno tiene conocimientos distintos, cada uno tiene prácticas distintas, y la idea es colocar eso en un diálogo horizontal, y mucho menos entrar a subestimar, ni allá para acá, ni allá para acá. Ordenar el territorio con planes asertivos, todo lo que se genera en esos planes de ordenamiento territorial que tan en boga están, que contemplen la equidad, la restitución, las entidades que contemplen lo ambiental, los derechos, un mercado incluyente y de oportunidad, no que se hagan unos tratados en donde ganan unos y pierden los demás, casi siempre la mayoría. Y la formación de recursos humanos en salud con orientación intercultural supone mejoras en la competencia técnica y humana del personal institucional. Con eso, cuando ustedes están haciendo un rural, de pronto fuera de la ciudad, en un poblado bien lejano, y ustedes no conocen los códigos y no conocen las prácticas, pues no les va a llegar nadie y van a desconfiar de ustedes. Así de simple. Entonces, Entonces, si queremos tener una visión integral de los derechos humanos, debemos tener un derecho para la vida digna, contemplando un derecho a la tierra y al territorio de la identidad, un acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, un derecho a la seguridad y prevención de desastres, una política coherente de relaciones de poder equitativas, participación incidente comunitaria, el derecho a la seguridad alimentaria, el goce de un ambiente sano y salubridad pública y el derecho al agua. Estos son unos de muchos elementos para contemplar un derecho a la vida digna. Y finalizando esta diapositiva, que dado este testimonio de la señora Carmen, 34 años, cabeza de hogar, vendedora de empanadas, decía, en esta ciudad de desplazado, si uno no muele, rebuscándosela, la ciudad lo muele a uno. Adivine qué muele en este molino. Adivine qué hace en este molino. Y adivine en dónde vende las empanadas. Bueno, esta ha sido, digamos, una charla un poco extensa, ¿cierto? Espero que ojalá haya aportado al inicio de su carrera profesional. Y que la reflexionemos, que la revaloremos, que la cotejemos y sobre todo que como estudiantes de la Universidad del Rosario le apostemos a una formación y a unos estudiantes y a una medicina inclusive e incluyente. Gracias.